Gracias por su sintonía. Estás escuchando Radio Bendición Eterna, una radio que bendice al mundo desde Costa Rica. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Esa iglesia. Postrado. Muy buenos días, Dios le bendiga a usted, mi hermano, que se encuentra conectado a esta hora de la mañana en tu programa de Mañana Te Buscaré. Un saludo cordial, como siempre lo hago, a mi hermano Edgar Sánchez, que se encuentra aquí en la cabina de transmisión, haciendo posible, mi hermano, que esta señal le llegue con la mejor transparencia y nitidez ahí donde usted se encuentra, mi hermano. Tal vez estén en su trabajo, tal vez se encuentre camino a su casa porque viene saliendo de laborar, mi hermano, o tal vez se encuentra haciendo deporte. Gracias por las ondas de radio, mi hermano, porque usted no se distrae, no tiene que estar viendo, sino que usted puede estar haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? En este momento, y nos puede escuchar. Qué bendición tenerles aquí nuevamente, mi hermano, un lunes más. Gracias a Dios por esa misericordia, gracias a Dios por ese amor que nos tiene, que nos regala un día más, ¿verdad? Un lunes más para que podamos disfrutar de todas sus bellezas, de todo lo que Él ha hecho, mi hermano, para usted y para mí, para que disfrutemos. Y hoy quiero, mi hermano, ahí mientras que yo estoy hablando la palabra, yo quiero que usted vaya compartiendo esta señal quizás a familiares, compañeros de trabajo, amigos, a todos sus contactos, para que ellos puedan recibir, ¿verdad?, lo que Dios tiene para ellos en esta mañana. Y cómo ser un buen administrador para iniciar esta semana, mi hermano. La Biblia enseña que todos los creyentes en el Señor Jesucristo somos administradores de los misterios y dones de Dios. Quiero que leamos Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1, y dice así: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vea, mi hermano, la palabra administrador en el vocablo griego, que se dice onikonomos, etimológicamente se divide en oikos, una casa, que significa una casa, y nemo significa disponer. Era una persona generalmente un esclavo que gobernaba una casa o una finca. Este término, mi hermano, también se traduce en el Nuevo Testamento como mayordomo. Esta palabra se deriva del latín mayor y domos, la casa, criado principal de la casa grande o de una hacienda. Jesucristo es Señor y dueño de todo lo que somos y tenemos, porque Él nos creó. Vamos a leer, mi hermano, lo que dice. Vamos a ver, aquí lo tengo apuntado. Vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos del 16 al 18. Ok, primera de Colosenses capítulo 1, versículos del 16 al 18. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo,
que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él nos sustenta, mi hermano. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, mi hermano, nos compró con su sangre. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? He redactado, mi hermano, 11 preguntas que nos podemos hacer a la hora de preguntarnos, mi hermano, cómo podemos ser buenos administradores de Dios, ¿verdad? Y quiero hacerte la primera pregunta. ¿Quién es el dueño de todo cuanto existe y por qué? La respuesta está en Salmos 24:1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que él habitan. Pregunta número 2. ¿Para qué fueron creadas todas las cosas? La respuesta, mi hermano, está en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Pregunta número 3. ¿Cómo deben considerarnos los hombres y qué se requiere de nosotros? La respuesta está en Primera de Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuarta pregunta. ¿Quiénes además de nosotros son ministros y administradores de Dios? La respuesta la podemos encontrar en Hebreos capítulo 1, versículos del 13 al 14. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pregunta número 5. ¿De qué manera debemos administrar los dones que hemos recibido de Dios? La respuesta está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 10 al 11. Y dice así la palabra de Dios: cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pregunta número 6. ¿Cuáles son las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para administrar? ¿Y qué espera que hagamos con cada una de ellas? Hay muchas otras cosas que Dios nos ha dado para administrarlas, pero
disculpe, pero estas son las de más importancia en la vida espiritual, ¿verdad? La gracia. Efesios capítulo 3 versículos del 1 al 2. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, voy por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros. Salvación. Hebreos capítulo 2 versículos del 1 al 4. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Los misterios. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La palabra. Romanos capítulo 4 versículo 2. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le has sido confiada la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Los dones, mi hermano, operaciones y ministerios del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 de los versículos del 4 al 11. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno se les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia y según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
En la vida natural, mi hermano, el cuerpo, oiga lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios, mi hermano, capítulo 6, versículos del 13 al 20. Dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras distribuirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Romanos, mi hermano, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente, mi hermano, escuche esto. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El tiempo, mi hermano. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Los talentos, mi hermano. Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30.
porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les presentó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, le dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor, su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene se le dará y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Qué tremenda palabra, mi hermano. El dinero, mi hermano. Ageo capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Levítico capítulo 27, versículos del 30 al 32 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere, rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Las funciones de la iglesia. Adoración. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura:
he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Lucas capítulo 24, versículos del 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzó sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos pues, de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. La enseñanza. Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia y malas sospechas, dispuestas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Servicio o ministración, mi hermano. Qué importante esto en la iglesia y en nuestra vida. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos
de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la promesa a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos y creían la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Romanos capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículos del 25 al 27. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno, y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La proclamación, mi hermano. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo, y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. La comunión fraternal, mi hermano. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Pregunta número 7, mi hermano. La Biblia nos enseña que un día todos vamos a compadecer o a dar cuentas delante de Dios. Pero ¿tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos vamos a tener que compadecer, a presentarnos delante del tribunal de Cristo. Vea, mi hermano, los creyentes no tendremos que dar cuenta por nuestra salvación por Cristo. Él la ganó a través de una redención y está segura, pero sí hay algo, según las Escrituras, por lo cual tendremos que dar cuenta. ¿Y usted sabe qué es? Quiero leerle lo que dice Lucas, capítulo 16, versículo del 1 al 2. Dijo también a los discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque
ya no podrás ser mayordomo. Vea qué tremendo, mi hermano. Quiero leerle Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Romanos capítulo 14, versículos del 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pregunta número 8. ¿Qué somos los creyentes en relación al servicio de Dios? La respuesta está en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 5 al 9. ¿Qué es, pues? ¿Es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Apolos. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibiera su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pregunta número 9. ¿De quién recibiremos la recompensa por nuestra buena administración? Respuesta: Colosenses capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra de Dios: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pregunta número 10. ¿De qué manera va el Señor a recompensar a cada uno? La respuesta la encontramos, mi hermano, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dice así: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 8 dice lo siguiente: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibiere su recompensa conforme a su labor. Y llegamos, mi hermano, a la última pregunta. A la pregunta número 11. ¿Con qué será probada la obra de cada uno? ¿Y cuál es la señal de que nuestra labor ha sido aprobada? Quiero leerle la respuesta, mi hermano, y eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 12 al 14. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea. El fuego la probará, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Mis hermanos, hemos llegado al final de este tiempo, de esta palabra, mi hermano, como les decía al inicio, de ser un administrador de Dios, mi hermano, de ser un administrador de todo lo que Dios nos ha dado
dentro de la iglesia y fuera de la iglesia en nuestras vidas. Mis hermanos, les bendigo. Gracias por este tiempo que usted ha sacado para escuchar esta palabra, mi hermano y mi hermana. Le invito a que usted comparta esta señal, que luego va a estar en el Facebook también. La vamos a subir por si usted no tuvo y quiere tomar apunte de los pasajes y todo, mi hermano. Ahí la vamos a reprisar. También la estaremos pasando hoy a las 6 de la tarde, hoy lunes a las 6 de la tarde también la estaremos pasando nuevamente. Mi hermano, le bendigo la obra de sus manos, bendigo su matrimonio, sus hijos, y que todo lo que usted emprenda, mi hermano, en este inicio de semana, en este lunes, sea bendito, sea bendecido por la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, mi hermano Edgar, por el espacio, por haber hecho posible que esta señal llegue al norte, al sur, al este y al oeste del globo terráqueo. Mi hermano, muchas gracias. Al final va a quedar un número de WhatsApp donde nos puede enviar sus peticiones de oración. Mi hermano, le bendigo y será hasta en otro programa de Mañana Te Buscaré. Bendiciones. Envíanos tu petición de oración al WhatsApp más 506 8604 8781 más 506 8315 7464.